Muy buenos días. Hoy vamos a iniciar un ciclo que tratará siempre, ¿no? De responder a algunas cuestiones que me han preguntado amigos en diferentes conversaciones. A veces me dicen, ¿qué cosa es un oligoelemento? ¿Cuáles son realmente oligoelementos? ¿Para qué sirven los oligoelementos? ¿Para qué sirven los elementos de magnesio? ¿Tú crees que el cobalto es bueno? Y entonces digo, ¿por qué no agrupar todas estas preguntas que me han hecho amigos en diferentes conversaciones y tratar de dar respuesta a las mismas en un ciclo que está dirigido a tratar, a hablar de los oligoelementos? Y entonces, las preguntas principales son: ¿qué son los oligoelementos? ¿Cuáles elementos se encuentran en esta categoría? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué problemas trae su carencia? Y perjudican si se consumen en exceso, y en cada uno de ellos vamos a dar respuesta a esto. Les diré que lo que me han preguntado en relación con algunos de ellos, lo agrupé. ¿Por qué? Porque es más fácil tratar el tema así, no es empezar a dar una respuesta, después una respuesta parcial, después otra respuesta. Respuesta parcial no, todo junto, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comenzamos con el concepto. ¿Qué son los oligoelementos? Los oligoelementos son sustancias químicas que se encuentran presentes en los seres vivos en cantidades muy, pero muy pequeñitas. Algunos en cantidades extremadamente pequeña. Eso quiere decir oligo. Oligo quiere decir muy poquito. Entonces, oligo, elementos. Elementos que se encuentran en cantidades muy pequeñitas en el organismo, no solo en el organismo humano, en los seres vivos. Como explicamos ya en el programa del origen de la vida, bueno, eso fue, creo que fue fue el primer ciclo, que es la vida, la importancia de la vida, el origen de la vida. Los seres vivos están formados principalmente por cuatro elementos que se combinan de diferentes maneras. Ellos forman compuestos orgánicos, y ahí se inició la vida, cuando estos compuestos orgánicos que estaban dispersos se agruparon, se reunieron, buscaron una forma de codificar la información para hacerlos y se rodearon de la membrana. Apareció la primera célula, que es una procariota. Eso ya lo explicábamos en aquel ciclo, así que no vamos a repetirlo. Bueno, estos dos elementos, estos cuatro elementos básicos se combinan de diferentes maneras para para formar los compuestos químicos necesarios para crear un organismo vivo. Ahí se forman las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Estos cuatro elementos que se fueron reuniendo para formar los primeros compuestos químicos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Junto a ellos, otro grupo de elementos van a conformar lo que se conoce como macroelementos. ¿Por qué macroelementos? Porque son los elementos que se encuentran formando parte del cuerpo en cantidades no tan grandes como los cuatro primeros, pero en cantidades importantes, significativas. Estos otros macroelementos, junto con los cuatro anteriores, son calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro, azufre, hierro y magnesio. Ya hablamos del hierro en el ciclo de anemia. Hablamos del sodio, del potasio y del cloro en el ciclo del agua y los electrolitos. Hay elementos que están en cantidades tan pequeñitas, muy pequeñas en relación con los anteriores, y entonces esto se le llama elementos, oligoelementos o elementos traza también. Porque traza quiere decir que apenas hay una cantidad así, que se ve pequeña, pero no es una cantidad bien, que se pueda medir bien, ¿no? Estos incluyen el flúor, el zinc, el cobre, el silicio, vanadio, estaño, selenio, manganeso, yodo, níquel, cromo, molibdeno y cobalto. De yodo ya hablamos en el ciclo de enfermedades de la glándula tiroides, porque fundamentalmente el yodo se utiliza para formar hormonas tiroideas. Además, hay otros elementos, por ejemplo, plata, oro, uranio. Sí, en nuestro cuerpo es plata, hay oro y hay uranio. Pero las cantidades son pero tan pequeñitas y no se ha podido establecer con certeza qué importancia tienen en el organismo y por tanto, bueno, no son de interés para nosotros ahora. Hay elementos que se consideran esenciales. ¿Qué es un elemento esencial? Es necesario para el correcto funcionamiento del organismo y su deficiencia trae aparejados trastornos que pueden ser más severos o menos severos, pero altera el funcionamiento normal del organismo su deficiencia. Otros elementos no se ha podido relacionar su carencia con alteraciones funcionales y por tanto se consideran no esenciales. Por tanto, de todos los elementos estos que hemos hablado, los macroelementos, los oligoelementos, los trazas, etc., algunos son esenciales, otros no son esenciales. Otros
como el litio, entre ellos están estos, ¿no? El litio, cadmio, arsénico y estaño, se discute si son esenciales o no. No se sabe muy bien. Entonces se les deja un poco ahí, vamos a hablar de algunos de ellos. Existen elementos a favor de que son necesarios para el organismo y hay elementos que dicen que no son necesarios. Incluso en el caso de estaño, que vamos a hablar del el estaño es más tóxico que beneficioso, entonces, pero está en el organismo en cantidades muy pequeñitas. Entonces algunos dicen, es que hace falta para algo. Y otros dicen, nada, es contaminación del ambiente, porque imagínate, hay estaño en el ambiente. Y no nos ponemos de acuerdo porque no tenemos elementos de certeza para poder afirmar una cosa o la otra. Por tanto, hay criterios contrapuestos en relación con algunos de ellos. Nosotros vamos a hablar muy claro desde el punto de vista de lo que se conoce, qué es lo que se conoce, qué es lo que no se conoce y qué es lo que se plantea, pero que no hay elementos para hablar con seguridad de ellos. Todos estos elementos están en el suelo, están en la naturaleza. Los vegetales lo toman del suelo y después los animales herbívoros los adquieren de los vegetales y los carnívoros de los herbívoros. Y nosotros que comemos lo mismo hierba que carne, pues lo adquirimos de cualquiera de ellos también. Hay algunas áreas geográficas donde alguno de estos elementos es escaso o hay trastornos de absorción, metabolismo de elementos en los seres vivos de esa área por determinadas condiciones y entonces en esos lugares se puede explicar la deficiencia de estos elementos o bien por la carencia en la naturaleza o bien raras veces por personas que tienen dificultades para tomarlos de la naturaleza, absorción, algunas costumbres dietéticas, etc. Ya hablamos, en un ejemplo de esto, del hipotiroidismo por deficiencia de yodo en algunas regiones, sobre todo del centro de Europa, en las montañas de Suiza y Alemania, montañas bávaras, desde el punto de vista de Alemania, las montañas que están en Suiza, todas son montañas, y están las montañas del Tirol, que es italiano, etc. Y en esos lugares, en la parte austríaca también, en esos lugares existen personas que, como el yodo es muy escaso, porque son lugares muy altos y están en el centro del continente, pues hay personas que tienen deficiencia de yodo por carencia de yodo en el ambiente. Y entonces desarrolla un hipotiroidismo que fue el origen de la palabra cretinismo. Recuerden que ya hablamos de eso. Estoy solamente recordando. Otro aspecto, y muy importante, que el exceso de algunos de estos elementos puede causar daño al organismo, por lo que no se recomienda su administración por encima de las dosis necesarias. Y una dieta balanceada, y lo voy a repetir más de una vez, tiene todos los oligoelementos que se necesitan para una vida normal. Por tanto, generalmente no son necesarios suplementos de oligoelementos en una dieta balanceada. Una persona que come de todo, que come normalmente, que no tiene problema ninguno, que no tiene problema de absorción, no necesita suplementos dietéticos de oligoelementos, como ya dijimos que no necesita tampoco suplementos de vitamina. ¿Es más barato comprar vitamina que comprar vegetales? Sí, pero de todas maneras comprar algo para alimentarse, pues alimentémonos con vegetales también y ya tenemos la vitamina también ahí y ahí va a salir más barato. Muchos suplementos dietéticos contienen estos minerales y se recomienda su utilización, pero esta utilización no puede ser indiscriminada, tiene que ser a dosis fisiológica. Y además les voy a decir algo muy importante, nos recomiendan, y yo ya no discuto con nadie ni me meto en eso, porque a veces estoy en la calle, estoy en la farmacia buscando algo, no, vamos a comprar tal compuesto que tiene esto. Entonces yo le digo, mire señora, usted no disculpa, compre el alimento que tiene eso, que son estos y estos y estos. Entonces, pero yo me doy cuenta que no, que la gente no quiere comprar alimentos, le quieren comprar suplementos. Bueno, pues compren los suplementos, señores. Pero hay muchos suplementos que si ustedes los buscan, dicen, esto cura, esto resuelve, esto previene, pero usted busca una letrica chiquitica, un cuadradito chiquitico ahí que dice, muy chiquitico, la letra pequeñita, ¿para qué? Para que no la lean. Y dice, este producto no cura nada, no previene nada, no se ha demostrado que sea efectivo en ninguna enfermedad. Simplemente es un suplemento dietético. Y si usted lee la letra pequeñita, se va a ahorrar unos cuantos pesos en cuanto a la compra de suplementos, ¿no? Mi opinión particular, ya le he dicho y la vuelvo a decir, una dieta bien balanceada en personas sin afecciones del metabolismo o de la absorción. Esta dieta con los elementos necesarios cubre todas las necesidades del organismo y no necesitamos añadir suplementos vitamínicos ni suplementos dietéticos. Me van a matar las farmacéuticas, pero es la verdad. Poder demostrar cuando un elemento es esencial o no es esencial se hace difícil. Se hace difícil en algunos de ellos porque son tan abundantes en la naturaleza y se necesita tan poca cantidad que las reservas acumuladas por una persona suplen las necesidades por muy largo tiempo. Y solamente en caso de un aumento de necesidades o de pérdida del elemento, entonces es que se puede demostrar que el elemento es esencial. O sea,
que ese elemento es imprescindible para el buen funcionamiento del organismo. Es difícil, lo repito, usted toma agua de mar, está tomando, o sea, toma agua de mar, no se baña en el mar a veces, y entonces está recibiendo muchos elementos, respira el aire del mar, está tomando todo el yodo que necesita. Pero además de eso, vamos a ver que hay muchos minerales de estos, muchos oligoelementos que están en tantos alimentos, de cualquier alimento prácticamente, tiene una buena cantidad de muchos de ellos. Y entonces, bueno, pues si usted tiene un suministro estable, no vamos a coger ahora de coger a las personas, quitarle el oligoelemento de la dieta para ver qué pasa. Señores, esos experimentos son crueles, eso lo hacían los nazis allá en Nuremberg, ¿eh? Y tengo pendiente un día sentarnos a hablar de estas cosas, de estos experimentos, de la experimentación con seres humanos, de lo que hacían los nazis, lo que hizo después del juicio de Nuremberg, muy importante, o mejor dicho, de los juicios de Nuremberg, porque fueron varios. Y de ahí surgió el código de Nuremberg, que es el primer código de ética en investigación biomédica. Muy interesante. Bueno, a lo largo de millones de años que existe la vida, en nuestro planeta los organismos se han ido adaptando a diferentes carencias. En este lugar donde vive este grupo de personas, pues no hay tanto de tal mineral. Bueno, pues entonces vamos a trabajar con menos cantidad, vamos a retener más, vamos a absorber más. Y el organismo humano se ha ido adaptando a diferentes condiciones y van a ver por eso que los seres humanos en diferentes lugares, pues no tienen la misma cantidad de elementos, de algún que otro elemento, ¿eh? Por otro lado, las condiciones de vida son diferentes en diferentes partes de la Tierra y esto hace que los seres humanos han ido modificando su metabolismo para adaptarse a su medio ambiente. Las funciones de estos elementos, de los oligoelementos, son variables. Muchos forman parte de grupos prostéticos o de hormonas o son cofactores de enzimas. La mayoría están relacionados con enzimas. Y entonces, al estar relacionado con enzimas, ya como componente estructural de la enzima, ya como cofactor, o sea, ayudante de la enzima a realizar la reacción química, y la enzima lo que hace es acelerar una reacción química. Bueno, pues si nosotros tenemos un oligoelemento que forma parte de una enzima o que actúa favoreciendo la acción de la enzima y estamos careciendo de ese oligoelemento, ¿qué va a pasar? Que las reacciones químicas relacionadas con esa enzima se enlentecen, ¿no? Se ralentizan y entonces los resultados son un mal funcionamiento del organismo. Un exceso de un oligoelemento, que vamos a ver que en la mayor parte de ellos es extraño, es raro, a no ser que empecemos a comer un oligoelemento en cantidades grandes, pues generalmente produce un efecto inverso. Es decir, acelera algunas reacciones químicas y eso empeora el funcionamiento del organismo. Pero cuidado, algunos de ellos, y ya los veremos, cuando están en exceso bloquean la reacción química. Y entonces actúa casi como si fuera un defecto. Es muy interesante. Bien, la mayoría de los oligoelementos o micronutrientes, también se les llama, se acumulan en algunos tejidos y los tenemos ahí como una reserva para cuando nos haga falta. ¿Cuáles son las funciones más conocidas de los oligoelementos? Demostradas. Estas se resumen en 5 acciones principales, o 5 grupos de acciones principales. Primero, algunos de ellos son parte integral de centros catalíticos. Es un centro catalítico, un centro en el cual se realizan reacciones bioquímicas imprescindibles para la vida. Estos centros catalíticos, ahí actúan enzimas, y con las enzimas el cofactor, que ya hablé de esto, ya les he mencionado que era una enzima y un cofactor, y entonces ellos actúan acelerando reacciones químicas o favoreciendo reacciones químicas en centros que son de centros dentro de la célula que están preparados para eso. Y entonces esa es su función principal, la función principal de la mayoría de ellos, no de todos, la mayoría de ellos. Algunos de ellos participan en la atracción de moléculas de sustrato y su conversión en algunos productos finales específicos. Por ejemplo, algunos de ellos se unen a una molécula determinada y facilitan que entre en una reacción bioquímica para conseguir otra molécula diferente. Son como atracciones, como imanes que traen esta molécula para acá para que se transforme. También existe. La tercera o tercer grupo de funciones son que algunos de ellos son aceptores de electrones en reacciones de oxidación o reducción. Reacciones tal vez de química inorgánica, recuerden que hay reacciones que oxidan, reacciones que reducen, dependiendo del traspaso de un electrolito. En las reacciones generalmente se llama oxidación-reducción porque un elemento químico cede electrones y el otro los recibe. Bueno, pues estas reacciones que son imprescindibles para la química y para la química biológica, o sea que química orgánica o bioquímica, como quieran llamarla, algunos oligoelementos son captadores de electrones o dadores de electrones. Y entonces facilitan transformaciones de una sustancia en otra por reacciones de oxidación y reducción. Cuarta función. Algunos elementos tienen funciones estructurales,
proporcionan estabilidad y estructura tridimensional a ciertas moléculas biológicas importantes. Ejemplo, el hueso. El hueso está formado por calcio. Sí, pero el calcio no está solito ahí. El calcio necesita un poquitico de flúor, pero necesita fosfato. El fosfato no es un oligoelemento, es un macroelemento, pero el fósforo, entonces, pero un poquitico de flúor para estabilizar, pero necesita también un poquito de otros elementos que ya iremos tratando para estabilizar esta estructura. Fósforo y calcio solo no forman el hueso. Necesitan un pegamentico, una cosita que estabilice la unión del calcio con el fósforo, que estabilice estas macromoléculas, que estabilice la estructura del hueso. Y esos son muchos de ellos oligoelementos. Y también pueden tener funciones de regulación en estas moléculas. Esa es la cuarta función, funciones de estabilización y estructura tridimensional o regulación en diferentes funciones, formas estructurales, en estructuras del cuerpo. Básicamente, el sistema óseo. Y como quinto grupo de funciones, controlan procesos biológicos importantes a través de ciertas acciones. Entre ellas la activación de hormonas. Algunos oligoelementos activan hormonas, otros forman parte de las hormonas, otros activan la unión de la hormona con los sitios donde tiene que reactuar con los receptores, porque la hormona tiene que unirse a un receptor para estimular determinadas funciones. Bueno, pues hay oligoelementos que actúan ahí facilitando esta unión de hormona con receptor. Y algunos de ellos también actúan dentro de la célula en la expresión de los genes, o sea, facilitando que algunos genes, y hablamos algo de esto, sí, hablamos allá en el ciclo de células eucariotas, que y hemos hablado después algunas veces en el ciclo de cáncer, también hablamos que un estímulo hace que unos genes se activen y entonces empiezan a producir determinada proteína. Ahí también juegan un papel importante los oligoelementos. Estas son las 5 grandes funciones. En fin, los oligoelementos están presentes en los seres vivos, incluyendo los seres humanos, en cantidades muy pequeñitas, por eso se llaman oligoelementos, pero sus funciones son muy importantes. Tanto que la deficiencia de algunos de ellos o trastornos en su metabolismo pueden causar diferentes síntomas, diferentes enfermedades bien definidas, y por esto es importante conocerlos y poder identificar los síntomas relacionados con sus alteraciones. Un ejemplo son las anemias siderocríticas, de las que hablábamos en el ciclo de anemia, porque decíamos que para liberar el hierro del transportador se necesitan algunos elementos químicos. Y para que el hierro se incorpore a la molécula de ADN, también se necesitan algunos elementos químicos. Muchos de estos elementos químicos son oligoelementos. Otros pueden ser vitaminas. Por ejemplo, en el caso de anemia siderocrítica, si tenemos deficiencia de cobre, deficiencia de vitamina C o deficiencia de algunos otros elementos, sobre todo oligoelementos, tenemos un paciente con una anemia por falta de hierro. Pero cuando dosificamos el hierro en sangre está elevado. Y decimos, ¿cómo es posible que si el hierro está alto, tenga una anemia aparentemente por deficiencia de hierro? Muy simple, ya lo habíamos explicado en aquel ciclo, es una anemia sideroacréstica, donde el hierro no se combina con la molécula N para formar hemoglobina. Por tanto, parece una anemia por falta de hierro, pero hay hierro. Y esto se debe muchas veces a oligoelementos. Si no lo conocemos, no le decimos al paciente, incorpore estos elementos a su dieta para que usted pueda resolver este problema, porque usted tiene una deficiencia de tal elemento o de alguno de estos elementos, porque a veces no podemos precisar de cuál. Bueno, pues le mandamos los pocos oligoelementos que actúan en esto, que son 3 o 4, le mandamos un poquito de vitamina C también, entonces, bueno, resolvemos la anemia siderocrítica. Repito una vez más, y no me cansaré de repetirlo, una dieta balanceada, una dieta que contenga todos los elementos nutricionales adecuados, y eso no es difícil de conseguir, es suficiente en personas normales para garantizar las necesidades del organismo. Los ancianos a veces necesitan un poquito más, correcto. Balanceen mejor la dieta. Y termino aquí. Continuaremos exponiendo en orden alfabético las características básicas de cada uno de los oligoelementos que nos interesan, que son unos cuantos, cuáles son sus funciones en el organismo, cuáles son los síntomas de su deficiencia y cuáles son los síntomas del exceso de este oligoelemento cuando existen. Hasta el próximo programa, mis amigos. Los espero.